Bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy vamos a pasear por un lugar sumamente especial para mí, porque nos vamos a mi ciudad natal, la ciudad en la que viví durante 33 años de mi vida, en donde nací, donde me crié. La verdad es que es muy emocionante para mí que pasemos juntos por las calles de esta ciudad, que además la estoy reconociendo en el sentido de que tenía más de 4 años sin pasear por ella. Me refiero a Maracay, la capital del estado Aragua, ubicada en el centro del país, para quienes no son de Venezuela, mejor conocida como la Ciudad Jardín. Y si eres un maracayero como yo, prepárate para la nostalgia y para verla lo más bonita que lo he visto por lo menos en los últimos 10 años. Paseamos por la Plaza Bolívar, la Bicentenaria, la Girardot, la Catedral, la Soledad. Pasemos por los lugares más importantes de la ciudad, así que quédate para verlo. Y si de casualidad no me conoces, mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita. Y aquí con el ruido de los periquitos y desde la Plaza Bolívar de Maracay te voy a presentar esta que es mi ciudad natal. Como yo sé que mucha de la gente que me ve por acá es de España, porque he tenido la fortuna de ir conociendo España y muchos de ustedes me acompañan en este camino, creo que hay una contextualización que es importante hacer antes de comenzar el recorrido. Y es que la Edad Media termina cuando Cristóbal Colón llega a América en 1492, con lo cual nuestra historia no es que comience en ese momento, porque antes aquí ya habían asentamientos indígenas, pero digamos que la modernización, la creación de más edificaciones, la creación de un gobierno de tipo occidental es completamente influencia española y comienza a partir de ese momento, por lo cual ustedes en su historia ya iban por los Reyes Católicos cuando aquí apenas estábamos comenzando la época colonial. Con esto quiero decir, somos una nación mucho más joven y por eso vas a ver cómo las edificaciones son distintas, son de estilo colonial y una de ellas es esta enorme plaza. La Plaza Bolívar de Maracay, en su día, cuando la inauguraron el 19 de diciembre de 1930, fue conocida como la plaza más grande de América del Sur. Yo creo que sigue siendo la Plaza Bolívar más grande del mundo. Eso no lo tengo claro. Si tú lo tienes claro, déjamelo en los comentarios. Con eso sigue siendo una de las plazas más grandes de América del Sur. Ella tiene de lado 320 metros y de ancho 106 metros. Pero yo pienso que lo más bello que tiene esta plaza son toda esta cantidad de árboles que nos hace exaltar el que somos la Ciudad Jardín de Venezuela. Aquí justamente enfrente tenemos esto que es el Cuartel Páez, que es Escuela Básica de la Aviación Militar Venezolana, o más bien de todos los componentes del ejército. Aquí hacen su primer año todos aquellos quienes quieren ser militares, su año de cadete lo hacen aquí, y luego para los que son de la aviación se quedan aquí en Maracay, pero terminan de estudiar en otra sede. Así que esto a nivel militar es una sede muy importante dentro del país. Obviamente tenemos aquí a Simón Bolívar en una estatua que es una réplica de la que se encuentra en la Plaza Bolívar de Caracas, que a su vez es réplica de la que se encuentra en la Plaza Bolívar de Lima, en Perú. Obviamente nuestro prócer más importante ha sido Bolívar, fue quien libertó 7 naciones a lo largo de todo el continente americano, y es por ello que hay tantas plazas Bolívar a lo largo de todo el territorio suramericano. Importante decirte, en todas las ciudades de Venezuela hay una Plaza Bolívar, así como en España en todas las ciudades hay una Plaza Mayor o hay una Plaza España. Aquí en todas las ciudades hay una Plaza Bolívar, hay una Avenida Bolívar, y todo muy en relación a Bolívar por la importancia que tuvo dentro del país, ya que logró la independencia de la corona española. Esta que vemos aquí al fondo es la Torre Sindoni de Maracay, es el edificio empresarial, es el edificio más alto de Maracay, es el edificio empresarial más importante de la ciudad. Yo trabajé ahí durante 7 años de mi vida, así que tengo muy buenos recuerdos de ella, y Valentín cada vez que paso enfrente piensa en mí cuando la ve. Se llama la Torre Sindoni porque hubo un empresario muy importante de esta ciudad que tenía varias empresas importantes, entre ellas creación de pasta italiana. Él es de apellido Sindoni y enamorado de la ciudad decidió hacer toda esta torre. Por acá, en todas las inmediaciones de lo que es la plaza, hay edificios sumamente importantes. Este que está aquí es el de la Gobernación del Estado de Aragua. Mira el tamaño que tiene, es casi tan largo como la plaza
si la plaza tiene 320 metros, este edificio puede tener fácilmente unos 200 metros. Estoy mirando hacia los lados para ver más o menos cuánto puede tener. Inicialmente fue creado como la alcaldía de Maracay, pero hoy en día es la gobernación del estado Aragua. Y toda esta zona hace como quizás unos 5 o 6 años, un poco más de eso, la hicieron así, toda peatonal, para que las personas pues puedan disfrutar de todo este espacio sin el bullicio de la ciudad. Eso dañó un poco el tráfico por la zona, pero la verdad es que regaló muchísimo a quienes disfrutan hoy en día de todos estos espacios. Me acerqué para ver un poquito más estas farolas que me parecen que están espectaculares y que han sido pues restauradas en el tiempo, y vi que tienen esta plaquita que dice que están hechas en la Fonderia El Telpinone en Firenze, Italia. Estas farolas obviamente tienen mucha influencia europea porque me recuerdan a otros lugares en donde hemos estado en diferentes ciudades de Italia, Cagliari, en Nápoles, en el mismo Madrid también hay de este tipo. Si quieres conocer esas ciudades conmigo, pues también te invito a ver los videos en el canal. Te quiero comenzar a hablar de Juan Vicente Gómez, y te quiero hablar de él porque él fue presidente del país, pero él se enamoró de Maracay, y en gran medida todo lo que hay hoy en día en Maracay fue construido por él, entre ellos esta Plaza Bolívar. Esta Plaza Bolívar anteriormente era una hacienda que se llamaba Hacienda Las Glorietas, y toda esta zona, no solamente la plaza, también donde está el edificio de la gobernación, un poco más allá que está el Teatro de la Ópera, que te lo voy a mostrar ahora, era parte de esta Hacienda Las Glorietas. Juan Vicente Gómez fue un dictador al inicio de 1900, pero durante su gobierno él decidió que, enamorado de Maracay, decidió hacerla crecer y pasó la capitanía del país para Maracay. La gente, quienes eran partes del gobierno, como anteriormente la capitanía estaba, o la capital del país era Caracas, se veían en la obligación de venir de Caracas a Maracay para poder reunirse con el presidente, tener sesiones y demás. Eso, por cierto, me recuerda a lo que hizo Carlos V, si no me equivoco su nombre era Carlos, el que en Francia decidió que el gobierno, y lo voy a poner en Versalles, pues fue algo similar. Eso de que trasladar la capital a otra parte y de que tengan que ir hasta allá, pues me recuerda a ellos. Él fue un dictador. La verdad, en todas las dictaduras pues hay quienes viven muy mal, pero he de decir que a Maracay la hizo muy bella. Grandes de las cosas que están construidas en esta ciudad, y mucha de la belleza que tiene esta ciudad es gracias a las cosas que él construyó acá. Él también contó con la fortuna de que el descubrimiento de petróleo se dio durante su gobierno, y eso hizo que fuese un gobierno muy fructífero económicamente, en el cual en la misma fecha en la que inauguró esta plaza se inauguraron varios monumentos a lo largo de toda la ciudad, y ese día celebraron haber pagado toda la deuda externa del país, el 19 de diciembre de 1930, para que tú te hagas la idea de cómo estaba este país económicamente, que durante los primeros 60, 70 años de 1900 fue sumamente fructífero. Este que tengo al fondo es el Teatro de la Ópera de Maracay, que afortunadamente fue remodelado hace unos 7 años, en el momento en el que remodelaron toda esta zona. Es el teatro más importante de la ciudad, tiene una capacidad de 900 personas, está bastante bonito como lo tienen a día de hoy, y afortunadamente no lo han descuidado desde la remodelación que tuvo. Este lugar es el sitio por excelencia para ver obras de teatro, para ver ópera, pues no, aunque se llama el Teatro de la Ópera, pero sí, presentaciones de ballet, obras de teatro, inclusive conciertos. Yo recuerdo que aquí fui a mi concierto de A.5, quien sea venezolano y se acuerde de esa banda, pues la cédula rodó, como decimos por acá, pero aquí yo vi, el único concierto que fui de A.5 lo vi aquí en el Teatro de la Ópera. Yo me acuerdo que
cuando era niña, esta plaza tenía otros colores, era como amarillo con rosado, y por allá al final habían vendedores ambulantes, colocaban unos carritos eléctricos que la gente alquilaba, y yo siempre me asomaba desde la ventana y quería poder montarme en esos carritos. No me acuerdo si me monté, no me acuerdo si no lo hice. Hace algunos años hicieron esta remodelación, le cambiaron completamente todo el piso y le hicieron mucho más abierta. Y de este lado pusieron esta fuente que sobre todo en las noches la encienden y suben chorritos, y a los niños les encanta meterse allí para bañarse. Mira todas las palomas, qué lindas se ven volando por la plaza. Y claro, yo te hablo de esta plaza y ni siquiera te digo el nombre porque como yo la conozco tanto. Esta es la Plaza Bicentenaria, está ubicada en el centro de Maracay y justo enfrente tiene la catedral. Esta es la iglesia más importante, esta que vamos a ver ahora, es la iglesia más importante de toda la ciudad, es la más antigua también. Y está ubicada la Plaza Girardot enfrente. Esto es el municipio de Girardot. Esta avenida que vemos acá es de las más importantes de la ciudad, se llama la Avenida Bolívar y la atraviesa completamente la ciudad de este a oeste. Esta otra plaza, la Plaza Girardot, también sufrió remodelaciones recientemente que la hicieron mucho más bonita, porque yo recuerdo que antes estaba como más cerradita con vegetación y ahora es mucho más amplia y abierta. Quien está acá en el centro de la plaza es Atanasio Girardot, de quien toma el nombre el municipio, pero yo no tengo tanta información de él. Si tú sabes un poco más de Atanasio Girardot, por favor déjamelo en los comentarios y me va a encantar saberlo. Estas tres banderas que vemos acá, la azul con verde es la del municipio Girardot, amarillo con rojo es la del estado de Aragua y por supuesto la bandera de Venezuela. Y lo que vemos acá atrás, ese edificio grande que está ahí atrás, es el Museo Antropológico. Su nombre completo es la Catedral de San José de Maracay. Fue construida a finales del siglo XVII, siendo su primer párroco Francisco Pérez Estupiñán en 1701. Sus misas siguen el rito romano o latino y es la sede de la diócesis latina de Maracay. Este centro comercial que está acá es el centro comercial La Capilla, tiene como unos 25 años más o menos, lo hicieron cuando yo estaba pequeña y trataron de hacerlo como rescatando esa capillita que está allí, le hicieron todo alrededor. Estas cachapas son como de todo el centro de Maracay, son las más conocidas y tuvieron una remodelación hace poco. Valentín, el otro día que vine con él, me quiso traer para este lugar porque me decía, mamá, lo tienes que ver, está demasiado bello. Mami, lo tienes que ver, está demasiado bello. Y es este estacionamiento que lo hicieron así como con esas fachadas coloniales. Esto es simplemente un estacionamiento, pero me parece lindo que lo hayan puesto así como con un motivo bien bonito. Este que está acá es el Teatro Ateneo de Maracay, aunque lo vemos así que está todo remodelado, realmente no está siendo utilizado para presentaciones de teatro ni nada de esto, sino que tiene como otros fines de alguna manera. Esta placita que está acá tiene allá al final una estatua de la Madre María, que vamos a ver si podemos entrar al santuario de la Madre María. Y en este teatro yo en algún momento de mi vida estuve vinculada a una escuela de danza aérea en telas, y en este teatro nosotros hicimos una presentación que tenía ganas de contarte que la había hecho. Es aquí en el Ateneo de Maracay. Estamos en el santuario de la Beata Madre María de San José. Y si quieres saber por qué es beata, es realmente porque ella hizo diferentes milagros a lo largo del tiempo. El más importante de ellos y por el cual la hicieron beata fue porque había otra madre dentro de este convento en el que ella hizo vida, que no podía caminar, y ella se le apareció en un sueño y le dijo que a los 50 años iba a poder caminar. Y en efecto, esta madre a los 50 años logró volver a caminar. Esto lo llevaron ante la Iglesia Católica y es por ello que ella la hacen beata. En este momento están tratando de elevarla a ser santa y están pues haciendo el análisis de todos los milagros.
Esto que vemos acá es el convento en el que ella estuvo y que adicionalmente es un internado para niñas de bajos recursos y abandonadas que las tienen aquí para poder ofrecerles una mejor calidad de vida y una mejor oportunidad. Y este que es el santuario, lamentablemente hoy no abre, pero allí dentro podríamos ver su cuerpo, el cual se mantiene intacto sin haber sido embalsamado. Ella había sido enterrada en las inmediaciones de este mismo edificio y después de que se dio este primer milagro, exhumaron su cuerpo y se sorprendieron al ver que cuando la fueron a buscar tenía todo su cuerpo intacto, con todos sus órganos intactos, inclusive tenía una flor con la que fue enterrada que también se encontraba verdecita. Esto hizo pensar que bueno, que había mucho más detrás de ella y es por eso que comienza todo el proceso de beatificación. Lamento no poder mostrártela, pero es que hoy no abre. Como buenos hijos de españoles, acá en Venezuela también tuvimos una amplia cultura taurina y es por eso que acá en Maracay fue construida por Juan Vicente Gómez, esta que es la maestranza César Girón, inspirada en una plaza de toros en Sevilla y que fue hecho en nombre de César Girón, un gran torero maracayero. Actualmente esta plaza no está en uso a pesar de que tiene una capacidad para 7.000 personas y que durante toda la historia se realizaban acá las ferias de San José con corridas de toros incluidas, elección de la reina, pero actualmente, como se ve, está bastante deteriorada y ya no se encuentra en uso. Ahorita nos vieron que estábamos grabando y se acercó un señor de acá de la zona y nos dijo, o están grabando un video, porque normalmente hablan del abandono de la maestranza y realmente la están recuperando. Así como recuperaron otra zona de acá, otro monumento de acá que se llama la Concha Acústica, que también les vamos a estar mostrando. El tema está en que por fuera no logramos ver la recuperación que está teniendo porque la están haciendo de adentro hacia afuera. De hecho, si te asomas, ahorita nos asomamos, y habían algunas personas allí trabajando. Entonces, bueno saber que quieren recuperar estos espacios a pesar de que todavía por fuera no lo vemos. Te quiero mostrar por acá. Alguna recuperación más o menos cercana tuvo, que todavía se ve que la pintura pues no está tan deteriorada, pero sí en los techos han tenido que hacer recuperaciones. Aparentemente ya la parte de la recuperación del techo la tienen, pero todavía falta muchísimo más por terminar. Apenas llegué a Maracay, lo que más me llamó la atención fueron estos semáforos, porque tienen toda una línea de luces en la parte de arriba. Es así como que no te puedes olvidar de que allí está el semáforo, y todos los semáforos aquí en el centro de la ciudad, en la parte más conocida de la ciudad, están así, con todas sus luces y todo. Si tú eres de aquí de Maracay, pues sabes en dónde estamos y estoy segura que aquí pasaste demasiado tiempo en este semáforo. Me vine para uno de los lugares más emblemáticos de toda la ciudad. Esto es conocido como Las Ballenas, pero en realidad su nombre es el Parque del Ejército. Es este que está por acá y te voy a estar mostrando esta escultura que es al piloto aviador. Esta escultura no tiene tanto tiempo, pero me parece bien que la hayan puesto de este lado porque esta zona del parque estaba quizás un poco más abandonada y desde que está la escultura aquí, pues esto se ha estado cuidando mucho más. Aquí están las señoras haciendo yoga, no las quiero interrumpir mucho. Esta zona de acá, quizás pues sí, el monte, lo que nosotros llamamos la grama, pues no está tan cuidadita, pero están sus canchas de fútbol. Y del lado de acá, allá al final, si no lo sabes, déjame ver si lo puedo ver más de cerca, pusieron, para quienes tienen tiempo que no vienen para acá para Maracay, allá al final pusieron un parque de paintball. Y este Parque del Ejército o Las Ballenas es conocido porque es donde la gente viene a hacer ejercicio de manera completamente gratuita y al aire libre. Entonces es un punto de encuentro demasiado importante de la ciudad. Si eres de Maracay, pues has hecho vida aquí, a juro, quieras o no, has venido. Además tiene un óvalo que le da la vuelta a todo el parque y completa 2.7 kilómetros de recorrido. Así que a todo el que le mandan a caminar, a hacer ejercicio, lo que hace es venir para acá, para Las Ballenas.
Y a mí me habían dicho que no, en Las Ballenas montaron unas canchas de pádel. Y yo, ¿dónde montaron unas canchas de pádel? ¿Pero en qué parte? Porque el pádel ahora está súper de moda aquí en Venezuela. Y resulta que es aquí en donde montaron las canchas de pádel. Ya te lo voy a mostrar. Fíjate, estas que están acá son canchas. Me parece muy bien porque al ser que está de moda el deporte, fíjate que las están utilizando. Yo tendría que ver si esto es de empresa privada. Vamos a ver si lo logramos ver. Debe ser una iniciativa entre lo privado y lo público, porque por aquí está el nombre del alcalde, pero luego hay otra cantidad de empresas publicitadas acá. Fíjate, se llama Entre Arenas Park y tiene todas estas empresas participando. Entonces debe ser entre lo público y lo privado, deben haber creado este parque. Y toda esta zona que está aquí en la noche cambia muchísimo, porque por acá colocan unos inflables, alquilan carritos para pasear, por acá colocan un montón de puestos de comida. Yo voy a tratar de grabártelo en la noche, y si lo tengo grabado en la noche lo vas a estar viendo en este momento. Te quiero mostrar que la concha acústica la han recuperado. Esto nunca ha sido de esta forma que la vemos así como tan amplio, tan abierto. La han recuperado por dentro y por fuera, no son solamente los letreros. Ahora están haciendo acá pues más conciertos, más actividades. Hay mucha más actividad cultural en la ciudad. Fíjate cómo está la entrada ahora, concha acústica Las Delicias. Está súper lindo, y de hecho allá arriba están anunciando pues un evento que van a tener. Y del otro lado, también te quiero mostrar, del lado de afuera, pusieron esta bonita escultura, la verdad que está preciosa, y este bar o esta zona de food truck que está súper linda con las estatuas estas. Aquí hay un oso, ahí hay un super saiyajin, y ahí en el árbol está montado un gorila. La verdad que la recuperación de este espacio está espectacular. Aquel creo que es un caballero del zodíaco. Me encanta cómo han recuperado todo este lugar, dando vida a más comercio y a más lugares para disfrutar de la ciudad. Esta que vemos acá es la Plaza de La Soledad. La urbanización La Soledad es la zona de mayor poder adquisitivo de toda la ciudad. No es tan grande, pero es una zona muy conocida, muy popular, como que toda la gente de la ciudad en las noches a veces vienen. Yo recuerdo en mi adolescencia y un poco más grande venir acá a pasar el tiempo en la noche con los amigos. Esto también lo renovaron hace como unos 8 años y lo pusieron chévere con todas estas máquinas para hacer ejercicio, y allá el parquecito para los niños. Esta que vemos acá es la Mansión de Nueva York, es una panadería enorme que puede tener unos 15 años de haberla inaugurado. Es también un punto de encuentro de la ciudad completamente, como que demasiadas reuniones se hacen allí, demasiadas comidas se hacen allí, porque está abierta desde las 6 de la mañana, yo creo que como hasta las 11 de la noche, o sea, es el sitio a donde ir. Si tú no tienes a dónde ir, sabes que ahí siempre vas a conseguir algo. Algo que sucede en esta ciudad es que inclusive los comercios son un poco como por moda. Actualmente lo que más ves en todas partes son supermercados, bodegones, ventas de comida. Este que está acá, el año pasado que vino Jorge, estaba abierto, y de hecho si le ves la fachada todavía está muy bonita, pero ya no es el que está de moda, por lo tanto no funciona. Y es que alrededor hay muchos más y que tienen quizás más tiempo o que están más de moda, y por eso siguen abiertos. Eso suele suceder tanto con los supermercados como con los restaurantes. Quizás hay unos pocos que han logrado durar años y ya son como de tradición, pero la mayoría, yo creo que la vida estándar de un comercio acá podrá ser de entre 6 meses y 1 año cuando mucho. Farmatodo, este es uno de los comercios más importantes de Venezuela, en donde hay un Farmatodo, toda la zona alrededor se revaloriza. Este, si no me equivoco, es el más antiguo de toda Maracay, pero sigue siendo el que está más vigente por la zona en la que está ubicado. Hay zonas en las que si te abren un Farmatodo, todo alrededor empieza a valer más dinero, la gente quiere vivir más allí. Es una de las empresas más sólidas del país. Por el nombre puedes entender, comenzó siendo una farmacia,
pero realmente adentro ahorita te venden de todo, te venden muchas cosas de maquillaje, te venden incluso comida, cuestiones para niños, pañales. Es un excelente comercio del país. Si viste mi video de Tres Cantos, podrás acordarte que cuando íbamos por la avenida Viñuelas y la avenida Colmenar Viejo, yo dije que esas avenidas me recordaban a una avenida de Maracay. Es esta, la avenida Las Delicias. Viéndolo ahorita, pues no se parece tanto. Que si tiene igual o que si tiene parecido una caminería en el centro y árboles a ambos lados. Esta zona que está acá es la zona de mayor movimiento comercial de la ciudad. Tiene dos urbanizaciones de muy alto poder adquisitivo alrededor y tiene un centro comercial que ya debe tener unos 25 años, creo yo, pero que sigue muy vigente. Como te dije, aquí las cosas son por moda, pero esto logra estar muy vigente. Esa marca de pizza, Pizza Mía, esa es una empresa local que tiene como 40 años en funcionamiento. Las terrazas del Broster también es un símbolo total de la ciudad. Yo pienso que tendrá por lo menos 40 años porque desde que yo tengo uso de razón, eso está allí. Lo que sí ha cambiado es que al lado tiene un Pizza Hut y al lado del Pizza Hut había un Burger King. Ya no es Burger King, la franquicia se ha ido y siguen vendiendo hamburguesas por lo que veo en el logo, pero ya no es la franquicia que era antes. En este edificio de ladrillitos que ves allí, vivimos Jorge y yo cuando nos conocimos durante un año antes de irnos a vivir a España. Esta es la zona que hemos visto más bonita de toda la caminería, porque el centro comercial invirtió en hacer el urbanismo de acá, en colocar todas las plantitas que están en el paisajismo de acá, en colocar todas las plantitas que vemos, y fíjate que ya las están regando y todo. Este centro comercial ha tenido sus altos y bajos, pero hace poco le abrieron una tienda muy grande y muy conocida recientemente acá en Venezuela que se llama Mango Bajito. Es una tienda enorme y eso ha llamado mucho la atención a la gente para volver al centro comercial. Además que conservan el tener aire acondicionado y demás, y eso aquí es bastante importante pues para que la gente quiera ir a visitar. Si eres de aquí de Maracay, déjamelo en los comentarios y dime si a ti te pasa igual que a mí, que yo tenía demasiadas ganas de ver cómo estaba Maracay, porque sabía que de fondo estas no son ciudades que cambien tanto, porque lo que hacen es como que abrir más comercios y cosas, pero no las transforman como tal. Crear nuevas avenidas enormes, pues no. Pero sí está diferente. La verdad que desde que me fui del país en el 2019, ahorita que estoy viniendo en 2024, el país desde mi punto de vista ha mejorado. Hay muchos más comercios, hay cosas que la gobernación, la alcaldía ha hecho mejoras a la ciudad, eso me parece muy importante. Han recuperado espacios públicos que antes no teníamos en estas condiciones y desde ese punto de vista lo veo mejor. ¿Que Venezuela se arregló? Pues no, o sea, pues yo no me planteo venirme, por ejemplo, pero sí que está mejor de lo que estaba cuando me fui y eso es innegable. Y estamos aquí en un punto súper conocido de la ciudad, que es conocido como el Cerro del Hotel Maracay. Dicen que maracayero que se respete lo ha subido. Yo me respeto, soy maracayera y lo he subido una sola vez. He llegado hasta allá arriba al contenedor, lo que sí es cierto es que desde allí hay unas vistas increíbles de la ciudad. Si yo puedo, colocaré una foto por allí que dé muestras de que sí estuve allí. Y se dice que es el Cerro del Hotel Maracay porque lo que tenemos justamente enfrente es el Hotel Maracay. Hotel que fue inaugurado el mismo 19 de diciembre de 1930 junto con la Plaza Bolívar en la que estuvimos hace un rato y fue inaugurado también por Juan Vicente Gómez. Él estuvo en funcionamiento durante muchísimos años, es verdad que hace un tiempo estuvo abandonado y hace alrededor de unos 6 años, que la verdad es que hace 6-7 años recuperaron varios espacios de la ciudad, se le dieron una concesión al Hotel Marriott que lo recuperó por completo. Es interesante que en este hotel, en la parte de atrás, hay un campo de golf enorme que lo comparte con el Country Club de Maracay. Lo que antes fue conocido como el Country Club de Maracay, que hoy se llama Parque Carlos Raúl Villanueva. Adicionalmente, este espacio, pues el Hotel Maracay,
Hoy en día el Marriott también tiene piscinas, ahí tiene un anfiteatro que la verdad no estoy segura que esté funcionando, creo que tiene canchas de beach club, está muy bien actualmente. Mira, tan bonito como ves este hotel, y te digo la verdad, este está conservado casi en su totalidad como era originalmente, porque yo recuerdo haber venido de niña y era muy parecido. ¿Qué le han recuperado? Quizás las cerámicas de las fuentes de la piscina, esto de las caminerías, pero el diseño en general era el mismo, la piscina era la misma, los materiales que utilizaron también, y allá al fondo tenemos el gran campo de golf de aquí del hotel. Este hotel fue restaurado, no fue reconstruido. La verdad es que el diseño es el diseño original y yo creo que se debieron haber cuidado de eso dentro de la concesión, decirles que lo dejaran lo más parecido posible o lo más igual posible a como era originalmente, porque el arquitecto que construyó esto, que es Carlos Raúl Villanueva, es muy laureado dentro del país y me imagino que es importante pues mantener la idea original que él tuvo de este. Yo cuando estábamos afuera dije beach club, pero en verdad debía haber dicho es beach tenis. Creo que quizás ya no está tan de moda y por eso no vemos gente en este momento. Este campo llega desde aquí hasta la Avenida Las Delicias. La Avenida Las Delicias es la que te conecta desde el centro de Maracay hasta el Castaño. Te conecta hacia Choroní al final de la Avenida Las Delicias. Si recuerdas, nosotros no pudimos ir a Choroní, nos fuimos fue a Cata y espero que estés disfrutando también de ese video porque la verdad es que la pasamos buenísimo. Este hermoso árbol que tengo a mis espaldas es el más emblemático de todo el Hotel Maracay, de los jardines del Hotel Maracay. ¿Por qué? Porque este árbol es de una semilla de la India y tiene esta forma así que es como una cuevita. Y si no me lo crees, fue sembrado por el mismo J.F. Kennedy acá. Él fue quien lo sembró. Es interesante que las raíces del árbol entran en la tierra, vuelven a salir y él va creciendo como hasta hacer esta cúpula preciosa que la verdad no entro para mostrarte lo mejor porque no quiero pisar la grama. Y estamos en el Toro de Maracay, aquí es donde termina la Avenida Las Delicias y comienza la principal del Castaño. ¿Que por qué se llama el Toro? Pues por supuesto porque está ese toro allí hablándonos de nuestra cultura taurística aquí en Maracay. Esta es una zona muy concurrida, o fue muy concurrida en su tiempo. La gente por aquí venía a rumbear, ahí hay una licorería, una cosa. Y de este lado tenemos el zoológico de Las Delicias, el zoológico de Maracay. Ahí justo en esta jaulita que está de este lado, hubo por muchos años una elefanta enorme que era amada por todos nosotros, pero lamentablemente falleció de viejita hace algunos años. Este zoológico fue reinaugurado recientemente, yo creo que no tiene ni un año de que lo volvieron a abrir y bueno, la verdad es que le hicieron su buena inversión. Mi hijo vino y quedó fascinado con el zoológico. Nos vinimos hasta el obelisco de San Jacinto con este letrero de Yo Amo Aragua para cerrar nuestro video, un poquito darte mis conclusiones. Por supuesto que estar en casa es estar con tu familia, es demasiado sentirte cómodo de estar en tu lugar. Sin embargo, creo que hay condiciones que hacen que, al menos por ahora, no sea idóneo regresarse. En mi caso, me encanta estar aquí, me encanta poder mostrar de mi ciudad. Soy súper maracayera, me encanta que la puedas ver y que estando allá en Europa pues puedas conocer un poquito de cómo es mi lugar de nacimiento. Como siempre te digo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por suscribirte, por regalarme un me gusta, compartirlo a muchos más maracayeros que quieran ver cómo está la ciudad hoy en día en 2024 y nos vemos en el siguiente, que voy a contestar todos esos comentarios que sé que me han estado dejando en el video. Gracias.